Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal en colaboración, una disculpa, con la Dirección de Generación de Conocimiento para la Reconstrucción del Tejido Social, ambos de la Secretaría de Gobernación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra cuarta sesión del seminario Enfoque de Reconstrucción del Tejido Social para Políticas Públicas, con el tema Fases para la reconstrucción del tejido social y vinculación interinstitucional, la cual tiene como objetivo conocer las nociones básicas del enfoque de reconstrucción del tejido social de gobernación para construir una política pública con este enfoque. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a la licenciada Alma Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa de Programas de Apoyo a los Gobiernos Locales. Por parte de la Dirección de Generación de Conocimiento para la Reconstrucción del Tejido Social, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, jefa de Departamento de Desarrollo de Materiales Didácticos. Bienvenida, doctora. A continuación, daremos paso a nuestro mensaje y en este sentido me permito cederle la palabra a la licenciada Alma Galicia Esquivel. Adelante, licenciada. Buenos días a todas, a todos. A nombre de la Secretaría de Gobernación les damos la más cordial bienvenida y también aprovecho para hacerles llegar un saludo cordial de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández, que por cuestiones de agenda el día de hoy no nos podrá acompañar en la sesión, pero les deja el saludo y el agradecimiento por su presencia en esta sesión. Igualmente a la doctora Ana Lilia Salazar Zarco le deja su saludo y le agradece esta participación para darle continuidad al seminario Enfoque de Reconstrucción del Tejido Social para Políticas Públicas. El día de hoy tendremos la sesión número 4 con el tema Fases para la Reconstrucción del Tejido Social y Vinculación Interinstitucional. Bueno, pues ya a lo largo de estas sesiones la doctora Ana Lilia nos está dando todo este proceso para lograr esta reconstrucción del tejido social y el día de hoy, pues bueno, veremos este enfoque justamente de la reconstrucción del tejido social desde gobernación y todas las acciones que están haciendo en el área donde está adscrita la doctora Ana Lilia, la Dirección de Prevención del Delito y Reconstrucción del Tejido Social. Y pues bueno, tengo entendido que este enfoque tiene que ver con la promoción de los valores, con educar con valores, con respeto, con la igualdad, con el respeto a los derechos humanos, así como promover la salud, el cuidado, promover la participación ciudadana, porque todas estas acciones tienen que ver justamente con la participación ciudadana para propiciar esta cohesión social que sin duda nos llevará a la reconstrucción del tejido social y a la paz social que todos esperamos. Así que con todas las digamos, todos estos procesos que nos va a explicar en esta sesión la doctora Ana Lilia, esperamos que sea de utilidad para nuestras compañeras y nuestros compañeros que nos acompañan de los municipios del país. Y sin más, doctora, te damos nuevamente la cordial bienvenida a nombre de nuestro titular y del INAFED y le cedo el micrófono a mi compañera Leslie para darle continuidad al programa. Muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de la licenciada Alma Galicia Esquivel. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto le daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la doctora Ana Lilia Salazar Zarco para que comience con su ponencia. Adelante, por favor, doctora Ana Lilia. Hola, buenos días. Bien, bueno, pues sí, como ya me presentaba la licenciada Alma, estoy ya en la cuarta sesión de este seminario
que lleva por título Enfoque de reconstrucción del tejido social para políticas públicas. El resultado de aprendizaje del seminario es el conocimiento de las nociones básicas del enfoque de reconstrucción del tejido social de gobernación. Y en esta cuarta sesión estaremos hablando de las fases para la reconstrucción del tejido social y la vinculación interinstitucional. El resultado de aprendizaje es identificar los elementos o la identificación más bien de los elementos que requieren las acciones con enfoque de reconstrucción del tejido social en territorios desde la estrategia que tenemos en gobernación. Pues para empezar, me gustaría hacer un ejercicio, una dinámica de activación, ¿verdad? Ya estamos en el ombligo de la semana, ya estamos en el día miércoles, entonces, pues activar nuestro cerebro, nuestra mente, ¿no? A partir de un ejercicio muy sencillo, primero nos vamos haciendo conscientes de nuestra respiración, démonos un momentito para terminar de llegar a este espacio, contactar con este espacio. Respiremos, no modifiquemos la respiración, solo hagámonos conscientes de cómo respiramos. Si necesitamos, bajemos el ritmo. Si lo necesitamos, bajemos el ritmo de nuestra respiración. Si no, solo nos hacemos conscientes de cómo estamos respirando. Vamos a llevar el oxígeno hasta el abdomen, asegurándonos de oxigenar todo el cuerpo. A veces cuando respiramos, lo que hacemos es, y lo dejamos a nivel del pecho. En este momento, para activar con oxígeno el cuerpo, les voy a pedir que nuestra respiración la hagamos profunda y nos aseguremos que llegue hasta el abdomen. Entonces, imaginemos que tenemos un globo en el abdomen, en el estómago, pues, incluso desde en el útero para las compañeras, y que el oxígeno, cuando inhalamos, infla este globo en nuestro abdomen, en nuestro útero, en nuestro vientre. Y cuando exhalemos, se desinfla este globo de tal manera que se pega un poco el estómago, el abdomen, hacia la espalda. Una vez más, inhalamos profundo y lento, asegurándonos que este globo en nuestro abdomen, en nuestro vientre, nuestro estómago se infla. Y cuando exhalamos, se desinfla y se pega el estómago hacia nuestra columna, nuestra espalda. Una vez más. Y de esta manera estamos activando el cuerpo con oxígeno, solo respirando profunda y lentamente y hacemos que atraviese. Bien, después de este ejercicio de respiración, en una palabra, identifiquen cómo están, cómo se sienten en este momento y en una palabra, definan su estado o busquen una palabra que defina este estado, el cómo están. Y pónganla en el chat, por favor, si me la comparten. ¿Cómo llegamos? Una palabra, solo una palabra. Tranquilo, paz, contenta, optimista. Bien. Activa, relajada, por ahí ponen excelente. ¿Qué sería excelente? Tranquilidad, tranquilidad, bien, tranquilo, tranquila. Relajada, relajada, sereno, relajada. Bien, hoy parece que llegamos, parece que venimos de vacaciones, ¿verdad? Ah, bien, qué bueno, qué gusto. Qué gusto encontrarme un grupo que viene relajado, estable, tranquilo. Podemos entonces tener, puedo más bien tener la atención de ustedes para esto de lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, antes de empezar,
me gustaría hacer un breve recuento de algunos elementos conceptuales, analíticos, ¿verdad? Que hemos estado revisando a lo largo de las sesiones, pues, de todo el seminario, de las 3 sesiones anteriores. Reitero, estamos en nuestra 4ª sesión. En la sesión, recordemos la primera de las sesiones, en ella hablamos sobre la fragmentación del tejido social, hablamos de los cinco sistemas que fragmentan el tejido social y que al final, pues, los elementos que fragmentan hacen frágil, debilitan el tejido social, pues tiene que ver con la violencia, con la inseguridad, con la delincuencia. Hablamos de algunas consecuencias, ¿no? Hicimos esta reflexión que ustedes nos compartieran algunas de las consecuencias de esta fragmentación del tejido social en sus espacios cotidianos, ¿no? En sus municipios, en sus colonias, em, en la segunda sesión estuvimos hablando sobre estrategias de prevención social del delito, es decir, si la inseguridad, si la delincuencia, si la violencia, inseguridad y delincuencia fragmentan o debilitan el tejido social. Y si hablamos de que esa inseguridad, violencia, inseguridad y delincuencia se puede expresar o la podemos identificar a partir de los delitos, entonces la prevención del delito es una herramienta importante para la disminución de la violencia, de la inseguridad y de la delincuencia. Prevenir el delito que implica, bueno, pues considerar algunos elementos o factores que nos ayuden como funcionarios, funcionarias públicas, a erradicar o controlar el tema de violencia, inseguridad y delincuencia. Y una estrategia de prevención social del delito, decíamos en esa segunda sesión, pues podría ser este enfoque de tejido social. En la segunda sesión definimos qué es tejido social. Recordemos que tejido social, pues son esas redes, son ayuda mutua, y es calidad de vida, ¿verdad? Que se traducen estos 3 grandes determinantes o variables, indicadores, ¿no? Redes, calidad de vida, redes, ayuda mutua y calidad de vida. Y que decíamos que si de manera expresa vemos en nuestra realidad, si hay estos elementos, podríamos decir que entonces tenemos un tejido social fortalecido, que si lo vemos medianamente o con algunas complicaciones, podríamos decir que tenemos un tejido social debilitado, y entonces habría que fortalecer. Y si en definitiva no consideramos que haya redes, ayuda mutua y calidad de vida, entonces estamos frente a un desvanecimiento total del tejido social y ahí es donde hay que reconstruir. Para reconstruir el tejido social, pues necesitamos, y entonces entramos a la 3ª sesión, o hago el recuento de la 3ª sesión, para reconstruir el tejido social necesitamos entonces, pues, colocar condiciones, decíamos, económicas, políticas, sociales, que permitan, pues, disminuir yo diría, las desigualdades, que son justo, ¿no? La violencia estructural, que necesitamos fomentar algunos valores y algunas actitudes que permitan la, eh, el restablecimiento de vínculos, ¿verdad? De lazos con ciertas cualidades. Y ahí hablamos de la cultura de la paz, recuerden, de valores de la cultura de la paz que nos permiten el restablecimiento de vínculos con cualidades muy particulares, ¿no? ¿Cuáles eran esas cualidades? Hablamos de los determinantes de la reconstrucción del tejido social, que tenía que ver con vínculos cuya cualidad o calidad estaba basada en el cuidado, ¿recuerdan? ¿No? Necesitamos vínculos de cuidado de la vida, de todas las vidas, que permitan entonces la resolución pacífica del conflicto. Hablamos que la diversidad por sí sola genera conflicto, los vínculos se generan, los vínculos de cuidado de cuidado de todas las vidas implica
la diversidad, que la diversidad por sí sola genera conflicto, que el conflicto no es violencia y no es bueno ni malo, solo está ahí, ¿no? A partir de la diversidad y que esta noción de cuidado, esta noción de vínculo a partir del cuidado nos permite plantearnos la posibilidad de resolución pacífica del conflicto. Ahí otra vez entra la cultura de la paz. Entonces, que eso nos va a permitir generar identidad, generar pertenencia a un espacio, a un municipio, a una colonia, a un estado, a un país, a un grupo social, donde los vínculos que son a partir del cuidado, de la resolución pacífica del conflicto, nos va a permitir entonces, el tercero de los determinantes, pues la producción o la generación de acuerdos, ¿verdad? Entonces, los determinantes de la reconstrucción del tejido social son vínculos de cuidado, eh, incluso en la diferencia. Eso me lleva a la resolución pacífica del conflicto, a la introducción de valores para la paz. eh, Eso me va a permitir pertinencia, identidad, sensación o sentido de pertenencia, perdón, e identidad a un territorio, a un grupo, y eso me va a llevar a los acuerdos. Teniendo estos tres elementos, ¿no? Que además tienen como derivan en la fortaleza o en el fortalecimiento de la confianza, pues me va a permitir colocar condiciones sociales, políticas, económicas, nivel estructural, ¿no? Disminución de desigualdad social, me va a permitir entonces, frente a una violencia cultural y una cultura de la violencia, pues entonces empezar a plantear una cultura de la paz y eso, ¿no? Estaría promoviendo la prevención del delito, la erradicación de los delitos, de la delincuencia, por lo tanto, el ejercicio de la violencia, por lo tanto, disminución de la inseguridad. Eso lo revisamos ya en la tercera sesión. Y esos son, ¿no? Como los aspectos más teóricos, conceptuales que estuvimos revisando en las tres primeras sesiones. Eh, de donde también pues ha abrevado esta reflexión más metodológica en esta dirección, que después se pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con esta teoría? ¿Cómo esta teoría la llevamos a la práctica? Y entonces empiezan a generar propuestas metodológicas, es decir, recordemos que metodología, bien, la raíz de la palabra, la raíz de la palabra metodología es método y método quiere decir camino. Entonces la pregunta fue, ¿cómo hacemos que este marco teórico pueda operarse en territorio? ¿Qué camino, qué método, metodología podemos seguir? Y en ese sentido, bueno, pues esta dirección propone un camino, una metodología con cuatro componentes, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que estos determinantes del tejido social puedan ponerse en práctica, puedan instalarse en la población y luego estas nociones puedan instalarse en la población y luego puedan empezar a ejecutarse, a practicarse por esta población? Entonces, claro, pues hay que pensar en cinco grandes componentes eh, que permitan la materialización que permitan hacer concretas estos determinantes o permiten ir concretizando estos determinantes. Y esta dirección, la Dirección General de Prevención Social del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social, entonces piensa en el componente de educación para la paz y el buen convivir, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, desde este componente se va a impulsar la convivencia pacífica enmarcada en el respeto, la igualdad, la cooperación y la solidaridad, entre otros valores. Eso lo revisamos la sesión anterior. Este, Decíamos que pueden ser mucho más, pero acá nos quedamos como con estos, ¿no? Principalmente, pero podemos sumarle más, promoviendo agentes transformadores de su comunidad. Entonces, la educación para la paz y el buen convivir va a impulsar estos procesos de, por supuesto, cultura de paz y, por supuesto, resolución pacífica de conflictos. ¿A través de qué? Bueno, de otros medios, de herramientas que nos permitan instalar estos conocimientos
desarrollar habilidades para la educación para la paz y el buen convivir, y entonces fortalecer o instalar también capacidades, ¿verdad? Para la convivencia pacífica en personas que después se volverán replicadores, replicadoras de estas, de esta, em, de estos conocimientos, y que cuando se vuelva replicador, entonces instalará estos conocimientos en otras personas de la comunidad que se convertirán en capacidades, y nos va a permitir entonces mm, ir desplegando eh, estas nociones y estos sentidos a los que le va apostando la educación para la paz y el buen convivir. Los espacios educativos, bueno, son espacios como naturalmente favorables para este componente, ¿verdad? De educación para la paz, justo por el componente educativo. Pero no necesariamente la educación para la paz y el buen convivir tiene que estar en espacios escolarizados, vaya, ¿no? También pueden ser prácticas de educación o pedagogías que se den a partir de agentes de la comunidad, ¿no? Que no tienen que estar necesariamente en espacios academizados o escolarizados. El segundo de los componentes es el de salud y cuidado comunitario. También, naturalmente, ¿no? por la categoría de salud, podríamos pensar que tiene que ver con instituciones que se dedican justamente a esta área. Y sí, puede ser, por supuesto, que estas instituciones o estas áreas dedicadas a la salud alberguen este componente de salud y cuidado comunitario. Aunque también no necesariamente, es decir, no es limitativo, ¿verdad? En términos estrictos es enunciativo, pero no limitativo. Y si bien naturalmente pues, sabemos que hay instituciones para que, ¿no? que encaminan o se enmarcan en cada uno de estos componentes, no es limitativo. Lo que se ha hecho desde esta dirección es trabajar con estas instituciones, y que estas instituciones puedan entonces formar desarrollar, instalar y desarrollar conocimientos, capacidades y habilidades en las personas de la comunidad, que después se puedan volver replicadoras, ¿no? Pero ha sido a partir, sí, de una colaboración interinstitucional entre gobernación y algunas áreas, por ejemplo, con ASAMA, de Secretaría de Salud, que antes era el Consejo Nacional bueno, la CONADIC, y el Consejo Nacional de Salud Mental, me parece. Y como en un primer momento, en un primer acercamiento hacia las comunidades, pero después la idea pues es que las comunidades vayan desarrollando esta capacidad de agencia, ¿no? Y una vez que se instalan conocimientos, desarrollan habilidades, fortalecen capacidades, entonces ellos puedan ser replicadores. Cuando hablamos de salud y cuidado comunitario, hablamos de la prevención de padecimientos de salud en niñas, niños y jóvenes, que es una población prioritaria, pero también no solamente nos quedamos con esta población, ¿no? De apertura a todos los segmentos poblacionales, además de fortalecer factores de adaptación o de protección, que es muy importante. A partir de algunos de los diagnósticos que se realizaron en general, yo creo que hasta por revisión muy rápida y muy desde el sentido común incluso, podemos ver pues que sí, hay temas de salud eh, que es importante atender ¿no? En general en el país, ¿no? Con indicadores pues a lo mejor eh, de salud pública, ¿no? Por ejemplo, cuáles son esas enfermedades que están siendo eh, eh, o más populares en nuestro país, en nuestros espacios, en nuestros territorios, que se vuelven, ¿no? Por la cantidad de personas que tienen ciertos padecimientos, se vuelven pues un tema de salud pública, ¿no? Como la diabetes, como la hipertensión, en términos físicos biológicos, sí, pero también en términos de salud mental, ¿no? Que es un tema que entra muy fuerte, pues por pues, la cuestión del uso problemático de sustancias, y es decir, adicciones,
y por el tema, pues, de otros trastornos que han aparecido con mucha fuerza en nuestra población, ¿no? Y de todas las edades, como la ansiedad, la depresión, el estrés. Bien, ¿hasta aquí me siguen? ¿Vamos? Entonces, lo que quiero que vean es cómo se puede ir o cómo vamos pensando de esta dirección, vamos pensando que se puede ir trabajando con las otras dependencias, ¿no? Ya sea ¿no? a nivel de educación, con dependencias como la SEP, pero no solo. En cuanto a salud, con dependencias como Secretaría de Salud, pero no solo. Y cómo se puede ir generando, y aquí ya vamos viendo cómo opera, también una red de instituciones a nivel federal, de instituciones a nivel federal con instituciones a nivel regional o estatal, o con instituciones a nivel local o municipal, ¿no? Entonces tenemos una generación de red o de vinculación institucional de manera vertical y de manera horizontal. ¿No? ¿Hasta aquí me sigue? Vamos, sí va quedando. Si me ponen ahí sí o no, alguien que me ponga, si me van siguiendo. Perfecto, muchas gracias. El tercero de los componentes, muchas gracias, es el de reactivación económica, ¿no? Y en ese componente, pues la idea o la intención es el desarrollo de proyectos socioproductivos que permitan diversificar la economía por medio del apoyo comunitario. Yo creo que ha sido uno de los componentes con muchas áreas de oportunidad de esta dirección, ¿no? Que ha sido un poco más compleja poder mm, hacer sólido los procesos, las acciones con enfoque de reconstrucción de tejido social en este componente. Y creo que tiene que ver, pues, por la naturaleza misma del componente, ¿no? Que es el tema económico. Entonces, eh, bueno, pues se los planteo, se los comparto, porque creo que es muy importante seguir fortaleciendo este componente, acciones, un enfoque de reconstrucción del tejido social en este componente. Sin embargo, sí, pues no es un componente por decirlo, amable incluso, ¿no? Sí es más ríspido, es mucho más complejo, sin embargo, creo que es central, sobre todo para si queremos pensar en la generación de condiciones económicas que permitan la reconstrucción del tejido social. Si pensamos en acciones que atiendan la violencia estructural, necesitamos fortalecer acciones en este sentido de la reactivación económica, ¿no? Y que eso implica, pues, replantear una manera de organización de la vida económica de nuestros espacios eh, en el gran marco de un sistema económico, pues depredador, que en realidad coloca condiciones para que se siga fomentando la desigualdad en términos económicos o la violencia estructural, que sigue fomentando la violencia a nivel cultural y que por lo tanto pues también no es una economía depredadora que se alimenta de la violencia, que se alimenta de la inseguridad, que se alimenta de la delincuencia, ¿no? Entonces, pues ahí está la complejidad, cómo plantear acciones encaminadas al desarrollo, ¿no? Socioproductivo eh, en una lógica o dinámica comunitaria, solidaria, este, eh, sustentable, incluso en el marco pues, de un gran modelo económico que más bien dicta todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que es importante, les decía, este, es importante sí el fortalecer, el impulsar estas acciones y para eso pues también necesitamos de una diversidad de instituciones, ¿verdad? Aliadas que nos vayan apoyando, acompañando a nivel federal, estatal, municipal y también dentro de pues el nivel
en el que generemos estas acciones, pues no solo le toca a la Secretaría de Economía, pensando, ¿no? O a las áreas de economía, sino a las áreas de trabajo, a las áreas administrativas, a las áreas de bienestar eh, las áreas sociales, etcétera, ¿no? Creo que este componente y las acciones dentro de este componente implican un trabajo eh, amplio en el sentido de una convocatoria amplia y fuerte y sostenida y el compromiso, la voluntad política de estas áreas, de estas instituciones, para sentarse a plantear una reactivación económica que además de la voluntad de estas instituciones, también pues necesitamos, y yo, bueno, en todos los componentes, pero creo que particularmente necesita mucha tecnificación de la administración pública. Y pues ahí, digo, ayudémonos también de otros espacios pues, que lo han hecho, ¿verdad? De la academia, en todos, ¿no? Se propone, y ya iremos caminando hacia allá, pues una vinculación institucional, no solo en el sector gubernamental, con el sector o entre el sector gubernamental, sino también con otros sectores como la academia y la sociedad civil, ¿no? Pero particularmente creo que este componente sí necesita de una alta tecnificación, de una alta profesionalización en la materia, ¿no? Construcción de indicadores, no solo una economía social, no solo una economía eh, de proyectos socioproductivos comunitarios, sino necesitamos la tecnificación para poder instalar de manera seria estos procesos en un marco mucho más amplio de una economía global, ¿no? Y que eso, o sea, hacer estos cruces, estas reflexiones entre lo micro y lo macroeconómico, pues implica conocimiento especializado, ¿no? Que creo que se tiene, solo es que coordinemos, ¿no? De manera estratégica para lograr esto, ¿no? Me parece que uno de los componentes más complejos, pero bueno, no sé si hasta aquí vamos, me queda claro, no sé si hay alguna duda. Bien. Les voy a pedir que vayamos pensando, que vayan pensando, por ejemplo, si tienen acciones ya a nivel municipal o estatal que pudiera ir ¿no? introduciéndose en alguno de estos componentes. Luego viene la cultura e identidad histórica, el cuarto de los componentes, ¿no? En pues se busca el incremento de la cohesión comunitaria y el sentido de pertenencia a través de grupos o redes vecinales que implementan acciones que generan identidad, ¿no? Y claro, pues pensamos por la categoría misma en la Secretaría de Cultura o en las instituciones del ámbito cultural, ¿no? Cuando hablamos de identidad histórica, por supuesto que también tiene que ver, pues, estas figuras, estos actores locales que promueven identidad, ¿no? Que conocen la historia, que va desde los narradores, los cronistas, ¿no? Que son personas de la comunidad, pero también pues la información más especializada, ¿no? Que tiene que ver con las instituciones académicas que se han dedicado pues a hacer estos análisis, estas revisiones, esta recuperación, ¿no? Y eh, acá más bien la intención de las acciones es que esa información pueda estar constantemente llegando a la población, a la comunidad, ¿no? Que esté cerca la población para que puedan, ¿no? Cotidianamente estar viendo, conociendo sobre su identidad histórica, sobre los aspectos culturales que al final del día proveen pues de este sentido o proveen a este sentido de pertenencia, fortalecen este sentido de pertenencia, nutren este sentido de pertenencia. Y si yo pertenezco a un espacio y no tanto el espacio me pertenece, sino yo pertenezco a ese espacio, por supuesto que voy a cuidar a ese espacio, ¿verdad? Y entonces ahí vemos cómo van entrando estos determinantes de vínculos desde el cuidado, de generación de pertenencia o identidad, y por lo tanto me va a ayudar
a la producción de acuerdos, ¿no? ¿Cómo es que hacemos vecinalmente para cuidar el parque? ¿Cómo es que hacemos vecinalmente para cuidar el mural, ¿no? Por ejemplo. Y el quinto de los componentes es el de medio ambiente y espacios urbanos, ¿no? Es cuidado y apropiación de espacios públicos por la comunidad, ¿no? Que pues vamos viendo como, si bien metodológicamente, es decir, para organizar la información y las acciones, nos ubicamos, nos colocamos en componentes, podemos ver que todos se van cruzando, todos se van relacionando, ¿verdad? No es que solo opere uno y ya, sino que cuando se operan acciones en uno de los componentes, de manera orgánica, natural, se van presentando, ¿no? Las posibilidades para generar acciones en los otros componentes. Sin embargo, metodológicamente, en términos operativos, más bien, pues si yo como municipio voy a generar acciones en el componente de salud y cuidado comunitario, aunque se pueden ir dando los otros acciones en los otros componentes, mi eje, o sea, mi brújula, el que me va a dar camino va a ser el de salud y cuidado comunitario, ¿no? No es limitativo, es decir, no es que no pueda generar acciones en los otros componentes, sin embargo, este va a ser mi rector. Esto es en términos operativos, metodológicos, para no perderme en acción, porque si no puedo caer en esta también inercia de empezar a generar acciones, ¿no? O sea, veo la posibilidad y aperturo y aperturo y aperturo acciones y después me doy cuenta que no tenía la capacidad de recursos ni económicos ni humanos y entonces dejo iniciados procesos o no concluyo, no tengo la posibilidad de concluir procesos y eso, pues, en lugar de ayudarme al fortalecimiento del tejido social, pues más bien va debilitando, ¿no? La posibilidad, va debilitando o deja totalmente fragmentado, ¿no? Mi tejido social, porque no estoy cuidando mis procesos. Vean, ¿no? Otra vez aparece uno de los determinantes, vínculos desde el cuidado. Y pensar en cuidar mis procesos es que mis acciones necesitan estar muy bien planificadas, necesitan estar planificadas, acordes, planificadas y acordes a mis recursos humanos, a mis recursos materiales, ¿no? Mis recursos naturales. Tiene esta planificación acorde a mis recursos, también tiene que estar de acuerdo eh, a mis tiempos o a los tiempos institucionales y a los tiempos comunitarios. Y entonces aquí se empieza a complejizar el tema, porque entonces es pues tomar en consideración varias agendas, no solo la mía, no solo la mía institucionalmente. A veces es complejo, pues porque pues, también los tiempos ¿no? de la administración, en términos de administración del sector público, pues no están alineados con las necesidades de un proyecto así, ¿no? Como esta reconstrucción del tejido social, lo cual lo hace pues difícil, sí, por supuesto, ¿no? Y por eso hago mucho, no hago énfasis en que necesitamos también pues ciertas habilidades, capacidades técnicas en términos de planeación, de visión estratégica, de planeación de proyectos, e incluso de planeación de presupuestos, ¿no? Porque estos tres elementos me van a permitir entonces la generación de un plan de trabajo que en el cual yo pueda realmente alcanzar mis objetivos, ¿no? Y esto es bien importante por el tema del cuidado. O sea, cuido mi proceso y en el proceso pues también la población se da cuenta que ese ejercicio de visión estratégica, de planeación estratégica, de planeación presupuestal, pues va dando, ¿no? frutos, es decir, se van alcanzando los objetivos y con esos, al alcanzar esos objetivos, entonces también
voy generando confianza. Recordemos que la confianza es que se cumpla eso que se dijo que se iba a cumplir. Entonces, si yo digo, este es mi plan de trabajo, estos son mis objetivos, estos son los resultados, y voy poco a poco llegando a esos resultados y las personas lo van viendo, entonces voy generando confianza. Y si genero confianza, no, estos ciclos virtuosos de la paz y la reconstrucción del tejido social, si genero confianza, la población se va a comprometer más, voy a tener más recursos humanos tal vez, y a lo mejor me prestan más espacios para hacer las actividades, a quien puede llegar con el material, y entonces empiezo a generar estos ciclos virtuosos de paz y de reconstrucción del tejido social. Pero para llegar ahí, creo que además de voluntad política, compañeros, compañeras, también necesitamos pues estos elementos técnicos de visión estratégica, de planeación estratégica y de planeación presupuestal. ¿Mm? Hasta aquí, bien, mal, me siguen, les suena, les hace sentido. Muchas gracias. Bien. Bueno, y también les estoy contando un poco, pues, sabemos, estamos en el cierre de la administración con pues ya varios años de experiencia en esto de los procesos, y también lo que les voy contando es un poco de lo que hemos, este, pues de la experiencia que se ha recuperado, ¿verdad? Y también hablarles de esas zonas de oportunidad que también son importantes, porque al final pues se trata del aprendizaje, o sea, de compartir el aprendizaje. Y pues sabemos que en la vida en general se aprende más de eso que no salió como esperábamos que de eso que salió como esperábamos, ¿verdad? Entonces yo les hablo de también como esta dirección, ¿no? Los aprendizajes de esta dirección. Para la formulación, regreso un poquito, para la formulación de acciones con enfoque a reconstrucción del tejido social en estos componentes, en los territorios, en los municipios, en las colonias, en los polígonos de estos municipios, pensamos que también estas acciones necesitan ir acompañadas de algunas perspectivas o miradas o enfoques, además de reconstrucción del tejido social. ¿Cuáles son esas perspectivas? Pues pensamos que sí necesitan ir acompañadas de una perspectiva de género para ver qué es lo que está ocurriendo en el territorio, ¿verdad? Y cómo está afectando a hombres y mujeres. Porque a veces pensamos que la delincuencia, que el delito afecta de la misma manera a hombres y mujeres, y cuando vemos las estadísticas nos damos cuenta que no. Incluso nos damos cuenta que hay una percepción, ¿no?, distinta y que dista de la realidad en términos de denuncia de delito. Pensamos que a lo mejor todos los delitos se presentan de la misma manera en hombres y mujeres, y cuando vamos haciendo la revisión de tipología de delito a partir de una marca de género, por género, nos damos cuenta que no, que hay delitos que particularmente afectan más a las mujeres, o a las infancias, o a las adolescencias, o a las juventudes. Y por eso creemos que también es importante revisar esta información, al análisis, hacer análisis ¿no?, de la realidad en cuanto a los diagnósticos y después en cuanto a las acciones, desde una perspectiva de juventudes. Porque entonces no afecta de la misma manera también las problemáticas ¿no? De la misma manera, la problemática, por ejemplo, del delito no afecta de la misma manera a jóvenes que a niños, niñas o adolescentes, que a adultos mayores, o que a poblaciones con características particulares como la población indígena o la comunidad afrodescendiente. Entonces, también creemos que es importante tener en consideración esta perspectiva de comunidades indígenas o de pertinencia cultural, como le llaman ahora, y de comunidad afrodescendiente, cómo viven estas violencias, por ejemplo, ¿no? La violencia estructural, la violencia cultural, la violencia directa. Y siempre consideramos importante mantener una perspectiva de derechos humanos y, por supuesto, una perspectiva de participación comunitaria, ¿no? Es decir,
No podemos, si tenemos estas tres primeras perspectivas de género, juventudes y comunidades de pertinencia cultural y de comunidades indígenas y afrodescendientes, vamos a tener ya el 80% de una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Donde todas las vidas importan, donde todos y todas valemos y que esto también nos invita pues a formarnos en resolución pacífica de conflictos, en cultura de paz, valores para la paz y una participación comunitaria. Es decir, no podemos seguir siendo una administración pública municipal, estatal o federal eh, que solo piense en su planeación presupuestal o que solo piense en su propuesta política o ideológica, partidista. Necesitamos convertirnos en una administración pública donde el centro sean las comunidades, las necesidades de las comunidades, de nuestros vecinos, de los ciudadanos, de las ciudadanas, ¿no? De la ciudadanía, de la comunidad. Y por eso es importante, antes de planear, planificar acciones, considerar, ¿no? La opinión de la comunidad sobre esas acciones, porque entonces podemos no coincidir, a lo mejor podemos o hacer que no coincida nuestra planeación presupuestal con las necesidades de la comunidad y entonces más bien pues estamos invirtiéndole en acciones como administraciones públicas, estamos invirtiéndoles en acciones que o pueden tener poco impacto en la comunidad o además de tener poco impacto vamos a tener, no van a estar legitimadas, ¿no? Y no tener la legitimación más que un tema político, pues es un tema operativo, porque entonces no tenemos tampoco la facilidad del apoyo, el acompañamiento, el compromiso, ¿no? Y no podemos trabajar entonces con la comunidad. Y se vuelve pues un trabajo muy aislado. Vamos en solitario. Y eso, por supuesto, que implica mucho más esfuerzo, sobre todo humano. Y eso va a implicar desgaste emocional, o sea, y viene una serie, deriva en una serie. Hasta aquí muchas gracias. Estoy leyendo acá sus chats. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, em, esta última parte, participación comunitaria, la vamos a ir viendo muy claramente en las etapas del proceso para la reconstrucción del tejido social que ha realizado esta dirección general. Y son tres, ¿no? Estas actividades o estas acciones, más bien estas acciones con enfoque de reconstrucción del tejido social en territorio, se han llevado a cabo a partir de tres grandes momentos o etapas de proceso, ¿no? La preimplementación, la implementación y la sostenibilidad. En la etapa de preimplementación tenemos que, pues, inicia con un primer contacto en el territorio, presentando las metodologías y en caso de que se interesen, se indica un proceso tratando de atender en la medida del posible los siguientes pasos. Primero ahí hay que haber se necesita de una designación de personal, es decir, un enlace que pueda ser la comunicación entre la institución ¿no? que va a operar en territorio y la Secretaría de Gobernación, particularmente esta dirección. Después, conformación del equipo territorial, ¿no? Que sí necesita ser alguien que pueda ser personas o ser servidores públicos que tengan algunas habilidades y capacidades desarrolladas o en su defecto que se comprometa a desarrollar, ¿no? a adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y capacidades como la mediación, como la convocatoria, ¿no? Como la visión estratégica, la elaboración de planeaciones o de planes de acción o de planeación de proyectos.
Entonces, como se dan cuenta, ya estamos en una etapa, pues eso, metodológica. Entonces, sí se necesitan haber desarrollado o estar en la disposición de desarrollar habilidades técnicas, capacidades técnicas para la implementación de acciones con enfoque de reconstrucción de tejido social en territorio. Por eso, el tercero es la instalación de conocimientos, por lo menos conocimientos mínimos para la reconstrucción del tejido social o en reconstrucción del tejido social, que es un poco lo que hemos, ¿no? La intención de hacer estos espacios, este seminario particularmente, ha sido pues darles, ¿no? Así, muy rápida y someramente tal vez un recorrido por los conocimientos mínimos, pero entonces ya tenemos algunos elementos que podríamos seguir profundizando, podríamos seguir fortaleciendo a lo largo de las siguientes, en este caso, de las siguientes etapas, ¿no? De un proyecto o un proceso de acciones con este enfoque. Después la identificación de actores, es decir, también necesita este equipo de operación territorial, pues saber identificar, hacer un mapeo de actores. ¿Quiénes son esos actores claves, estratégicos, esos actores que a lo mejor me van a ayudar en ciertas etapas o en ciertos momentos o en ciertas actividades muy puntuales, ¿no? Pero sí necesitamos generar pues este mapeo de actores, esta identificación de actores. Después una selección del territorio, ¿no? O sea, ubicar qué características necesito que tenga ese territorio que serían las más apropiadas para poder comenzar con un proyecto con acciones con enfoque de reconstrucción del tejido social, ¿no? Entonces, hacer un análisis de la realidad, un análisis territorial, incluso un análisis georreferencial de mi territorio. Entonces, acá vaya, ¿no? Identifiquen cuáles son estos elementos, estos conocimientos, no solo teóricos de tejido, reconstrucción del tejido social, sino también, les decía, pues sí, metodológicos, ¿verdad? Para hacer estos pasos. Después hay una contextualización y un ajuste del cuestionario por componente para hacer el diagnóstico. Esto que les decía es importante, la convocatoria, que el enlace tenga esta capacidad de convocatoria, porque necesitamos convocar a la comunidad para que pueda actualizar, para que pueda, perdón, responder este cuestionario, que es una herramienta de diagnóstico, y saber cuáles son esas problemáticas que expresa la comunidad, que vive la comunidad, y cuáles son esas necesidades sentidas de la comunidad para sobre eso que nos está explicando, diciendo la comunidad, poder trabajar. Esto se hace, esta aplicación de cuestionarios diagnósticos se hacen a partir de encuentros comunitarios, donde además de la aplicación de los cuestionarios por componentes se genera un diálogo comunitario, saber qué piensan, cómo ven, ¿no? En dónde estamos como colonia, como polígono, como comunidad. Una vez que tenemos esta información, vamos a hacer trabajo de escritorio con un vaciado de la información, un diagnóstico integral participativo documental, donde vamos a someter a revisión la información que recuperamos de estos encuentros comunitarios, de estos cuestionarios que aplicamos en estos encuentros y con este diálogo comunitario, y lo vamos a sistematizar y lo vamos a confrontar con información que se me está dando desde otros actores como la academia o como el propio INEGI. Y entonces necesito revisar cómo están las estadísticas en ese territorio, cómo está la situación en ese territorio, qué dice el INEGI, qué dicen sus encuestas, qué dice su información cuantitativa, y también la podemos confrontar con información, por ejemplo, ¿no? De academia que haya estudiado, que tenga información sobre ese territorio. De tal manera que mi diagnóstico va a quedar mucho más robusto, amplio, integral, complejo, profundo, y a partir del análisis entonces de este diagnóstico puedo tener claridad sobre cuáles serían cuáles serían esos elementos claves sobre los que tengo que generar acciones
puntuales y estratégicas, ¿verdad? Y ahí nace, o se construye, se diseña mi plan de trabajo. Y ese plan de trabajo sería importante regresar a la comunidad con estas personas que nos dieron esta información en los encuentros comunitarios para validar y decir, miren, a partir de nuestro análisis, entonces aquí otra vez, ¿no? Tenemos que sí se necesitan habilidades y capacidades técnicas, metodológicas para la construcción de diagnósticos, para la construcción de una planeación estratégica de trabajo, un plan operativo de esas acciones y luego volver a la comunidad y decir, pues esto es lo que, ¿no?, creemos que podríamos hacer y estos serían los resultados, estos son los objetivos y estos los resultados a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Y esto, si les, ¿no?, si a la comunidad le hace sentido, entonces empieza también un compromiso. No es automático, no es natural, hay que impulsarlo, hay que fomentarlo para que la comunidad se pueda comprometer a ¿no?, a estas acciones. Porque pues solos no podemos, ¿no? Sí necesitamos que toda la comunidad se comprometa con esto. La segunda etapa es la implementación de acciones, ¿no? Una vez que ya se acordó con la comunidad, que hay un consenso, hay un acuerdo, la comunidad dice, bueno, pues sí, si yo, academia, ayudo, apoyo en esto, si yo, sociedad civil, con estas organizaciones podemos hacer esto, si yo, gobierno local, municipal, con estas instituciones, a partir de estas acciones, de estos programas, podemos hacer esto, entonces se echa a andar el plan de trabajo y a esta etapa se le llama implementación, ¿no? Es decir, la operación de acciones y programas integrales que permitan atender las distintas causas estructurales y culturales que fragmentan el tejido social en comunidades. En ese sentido, se desarrolla un trabajo focalizado a través de metodologías, programas y proyectos para la reconstrucción del tejido social. Pero es importante, sí quiero resaltar que es muy importante que esta implementación esté basada en un trabajo con mucha seriedad metodológica. En esta fase es la que contiene mayor carga de trabajo, ¿no? En términos ya de acciones, ¿no? O sea, de acción constante y cotidiana, ¿no? La primera etapa vemos que más bien es mucho trabajo de análisis, de convocatoria, de reflexión, de sistematización, como ahí necesitamos habilidades técnicas de metodología. Acá necesitamos habilidades técnicas de operación, ¿verdad? Aquí necesitamos resolución pacífica de conflictos, mediación, negociación, comunicación asertiva, pues para que se puedan llevar, se puedan realizar de manera adecuada todas las acciones. Y cuando digo adecuadas, no es que no va a existir conflicto, en realidad acá es donde se presentan los conflictos, donde o sea, la carga de trabajo, las diferencias, es decir, aquí es donde necesitamos también ciertas habilidades para poder ir resolviendo eh, lo que se vaya presentando en lo cotidiano de ya un trabajo en territorios con todo lo que implica y que pues ustedes son expertos, ya saben, ¿no? De qué hablo. En esta etapa, pues el papel de esta Secretaría de Gobernación, de esta dirección, ha sido, pues, el vínculo ha sido directamente con los municipios o con los estados, es decir, con este enlace institucional, agilizar, ¿no? Ayudar, acompañar para agilizar acciones en territorio, vincular con la oferta federal, identificar nuevos actores locales y generar, acompañar en los ajustes, ¿no?, del plan de trabajo en las comunidades, eh, acorde a las necesidades y a los movimientos de los actores en el proyecto, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? El papel de esta dirección ha sido, y creemos que más bien tiene que ser más en términos, pues, metodológicos, y viendo que se generen estas, o sea, y dar seguimiento a este plan de trabajo y también acompañar, apoyar en el análisis o la reflexión de esas adecuaciones que necesitan irse haciendo a lo largo de la aplicación de metodologías y la realización de estas actividades, ¿no?
para poder llegar a una tercera etapa, que es la de sostenibilidad, que tiene como objetivo que el gobierno o actores locales asuman el liderazgo de los proyectos en materia con enfoque de reconstrucción del tejido social, con base en las capacidades generadas y dinámicas construidas durante todo el proceso de colaboración. Cuando hablamos de la etapa de sostenibilidad es porque ya la comunidad ha desarrollado esta capacidad de agencia, es decir, esta capacidad de decidir, de asumir la responsabilidad de estas acciones, es decir, ir necesitando cada vez menos externos a actores externos y fortaleciéndose a nivel pues local o regional o institucional, ¿no? Como podemos ver, pues no necesariamente tienen que ser a nivel gubernamental estas acciones, también creo que esta metodología puede aplicar a nivel pues, no, de organización civil, de academia a nivel interno, ¿no? Sin embargo, pues la intención de gobernación es que podamos, desde esta instancia federal, pues ir generando una sinergia con los gobiernos locales, estatales y municipales para que podamos tener, pues, ¿no? Este piso común en cuanto a marco teórico conceptual, en cuanto a propuestas metodológicas, si es que consideran que puede acompañarles en sus procesos, ¿verdad? Acá gobernación ¿no? acompaña o interviene en los territorios a partir de la solicitud de los actores locales. Particularmente esta primera etapa de propuesta se dedicó a hacer la vinculación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Para el momento de sostenibilidad, pues la idea es que ya cada territorio, ¿no? O cada institución a nivel territorial, pues pueda tener estos vasos comunicantes, estas relaciones y esta comunicación ya directa con las instancias tanto federales como estatales, como a nivel no horizontal, con otros sectores, a lo mejor la academia, a lo mejor la sociedad civil, que opera en esos territorios. Para nosotros, y en general, para un proyecto, seguro lo saben también ustedes, pues es muy importante el tema de la evaluación, ¿verdad? Bueno, antes de pasar al tema de evaluación, hasta aquí, ¿alguna duda, algún cuestionamiento? ¿Me siguen, me acompañan en estas etapas? Me parece que son muy generales y me parece que pues esto lo podemos encontrar, ¿no? Dicha de otra forma, pues en algunas otras propuestas metodológicas, pero que al final, pues, se convergen en que son estos tres elementos los mínimos para plantearnos una propuesta de plan, ¿no? de proyecto a nivel de territorio. Ujú. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, les decía, de manera genérica, pues vemos estas tres etapas, a lo mejor con otros nombres, o a lo mejor dividido en etapas más pequeñas, y entonces se vuelven más etapas, pero que al final del día vemos estos procesos en cualquier proyecto. Y este proceso necesita estar acompañado, es importante que esté acompañado siempre de evaluación. No solo para evaluar, que la evaluación final o las evaluaciones permiten, ¿no? Ir monitoreando los resultados o los avances en los resultados, porque evaluar entonces nos permite ir midiendo la eficiencia de nuestro trabajo. Y eso es fundamental no solo para los procesos, sino incluso para quienes operamos los procesos. Porque si vamos caminando, sintiendo, sabiendo que nuestro trabajo está teniendo frutos, entonces eso se va a traducir, se va a reflejar también incluso en nuestro estado de ánimo. Y por lo tanto en nuestro compromiso, ¿no? Pero si no evaluamos, de repente podemos sentir cierta frustración, porque no vamos viendo
si eso que hacemos va por el camino, ¿no?, deseado, pertinente, no sabemos si eso que estamos haciendo va a generar los frutos, los resultados que estamos esperando, y entonces entramos en una dinámica de incertidumbre que puede afectar el nivel anímico de una persona, y si una persona tiene un nivel anímico afectado, se va a traducir en disminución de su eficiencia laboral, ¿no?, o de trabajo. Y por el contrario, ¿no?, pues si sabemos a dónde estamos, ¿no?, tenemos certeza que nuestro trabajo está abonando, entonces eso va a dar estabilidad. Y si hay estabilidad, entonces va a aumentar la productividad o la eficiencia, ¿no? Eso a nivel del operativo, de la persona operativa. Ahora, a nivel del proyecto, bueno, evaluar nos va a permitir eso, saber que podemos, o sea, asegurar que vamos a cumplir, que vamos a llegar a los resultados y vamos a cumplir los objetivos planteados, o bien nos puede indicar que tal vez necesitamos hacer adecuaciones en nuestro proceso. Porque si no hacemos adecuaciones en nuestro proceso, entonces vamos a em, comprometer, ¿no?, todo el trabajo y el esfuerzo generado. Entonces, la evaluación nos permite hacer estas también revisiones, ¿no? Por eso hay que estar con procesos de monitoreo, que son evaluaciones constantes, ¿no? Y hacer evaluaciones periódicas para ver qué necesitamos ajustar en estas acciones. Desde esta dirección hay tres grandes aspectos, ¿no?, sobre los que se evalúa, que es el componente, la integralidad, ¿no?, de los procesos, y si vamos llegando a la etapa de sostenibilidad, o qué hay que hacer en esos procesos o proyectos para que se pueda llegar a la etapa de sostenibilidad. Los tiempos, bueno, ahí digo, sí se han propuesto, ¿no?, ciertos tiempos para una temporalidad específica para cada una de las etapas. Sin embargo, creo que tiene que ver mucho, pues, también con las dinámicas propias de cada uno de los territorios, ¿no? Entonces, se propone una temporalidad para cada una de las etapas, pero, insisto, eso depende del contexto, de los recursos. Lo que sí creo es que un proyecto, un proceso de reconstrucción con acciones, con enfoque de reconstrucción del tejido social, sí es a mediano y largo plazo. O sea, se pueden atender algunos elementos de manera mediática o a corto plazo. Hay acciones que se necesitan impulsar, por supuesto, pues para la atención, ¿no?, de la violencia directa, por ejemplo, pero sí creo que trabajar en acciones que van a la violencia estructural, o sea, que intentan, ¿no?, erradicar o atender la violencia estructural o atender la violencia cultural, y son procesos mucho más largos, ¿no? Entonces, pensémoslo a mediano y largo plazo. Y hablo de años, una década. Incluso los procesos de pacificación en Colombia nos hablan de 3 décadas. En 30 años, después de que empezaron sus procesos, 30 años después empezaron a haber frutos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces, pues esto que les decía, ¿no?, lo complejo de la planeación presupuestal, solo tenemos 3 años o 6, en el mejor de los casos. Pero bueno, pensemos a largo plazo, a mediano plazo, y que sí se puede lograr en 3 o en 6 años, ¿verdad? Porque eso va a dar confianza. Y pensarlo en serio, con mucha seriedad metodológica, para poder tener resultados en 3 años o en 6 años, porque eso va a dar confianza y eso va a dar la posibilidad tal vez de seguimiento, de sostenibilidad del proceso. Ya ni siquiera por quien sea el relevo en términos de la administración pública, sino por la comunidad misma, porque entonces la comunidad se empieza a apropiar y entonces se empieza a generar pues estos diálogos y hasta solicitudes, ¿no? Cuando hablamos de componentes, pues, ¿no? O sea, se evalúa que haya que el desarrollo del diagnóstico, que se haya desarrollado el diagnóstico participativo, que se hayan identificado necesidades a partir de estos diagnósticos y que se hayan determinado los componentes en los que se van a trabajar a partir de estos diagnósticos. Es importante hacer un segundo levantamiento, se le llama
Es una técnica más cuantitativa, ¿no? De donde se realiza un segundo levantamiento de información una vez terminada la fase de implementación, a fin de juntar con referencias de los posibles resultados de la interacción, ¿no? Entonces tenemos una línea base, que es nuestro primer diagnóstico, y después vamos a tener un contrafactual, que va a ser nuestra segunda evaluación, que es exactamente la misma a la misma población para ver cuáles han sido los cambios, ¿no? Fractual y contrafractual. Cuando hablamos de integralidad, bueno, pues, ¿no? Se evalúa que haya sido un proyecto integral y se considera integral cuando las actividades realizadas cuentan con un proceso de planeación conjunto con todos los actores involucrados, implementación en la zona donde se acordó focalizar los esfuerzos, que haya habido seguimiento y cumplimiento de los compromisos por parte de los implementadores y que haya estado orientado por los componentes identificados en el diagnóstico, ¿no? Y que se haya seguido pues el plan de trabajo que se fue. Sostenibilidad, se evalúan pues los conocimientos en materia de reconstrucción del tejido social y cultura de paz de los actores locales, es decir, ya debe haber, ¿no? Instalados estos conocimientos, estas habilidades y estas capacidades, que se identifica la continuidad del proyecto por medio de replicar, implementar u operar acciones en materia de reconstrucción del tejido social por los actores locales, es decir, que ya estén tan instalados estos conocimientos, habilidades y capacidades que los mismos actores puedan replicar en otros territorios, que se pueda replicar el proyecto en otros territorios, ya nos habla de sostenibilidad, y que además se le pueda dar seguimiento a los procesos territoriales, tanto del primer plan de trabajo como del segundo plan de trabajo en el segundo territorio, ¿no? Se generan algunos cuestionarios que permitan compilar las acciones realizadas con el fin de dar seguimiento a las acciones que implementan los actores distintos a los de gobernación. Bien, y bueno, pues aquí brevemente, y me siguen, todo va quedando más o menos claro, ¿no? Yo sé que es mucha información para poco tiempo, disculpen, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que queden algunos temas, información más bien, más o menos clara. Espero que sí. Y bueno, como vimos en todo el recorrido, sabemos que es muy importante entonces la vinculación institucional, ¿verdad? Acá solo es un ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de educación para la paz, pues la Secretaría de Gobernación, con Secretaría de Educación, con Secretaría de Bienestar, cuando hablamos de salud y cuidado comunitario, pues Secretaría de Gobernación, con la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, con Secretaría de Salud, con Centros de Integración Juvenil, con Presidencia, por ejemplo, con algunas acciones que son programas de estas instituciones que se han podido vincular o se han podido eh, llevar a cabo en espacios municipios, ¿no? Se han podido bajar de lo federal a lo municipal, pero solo es un ejemplo, ¿no? La idea es que ustedes pudieran hacer así, ¿no? Sus matrices también, que puedan pensar, ¿no? A lo mejor en qué componente, o más bien, algunas de las acciones que están implementando en materia de prevención social del delito y reconstrucción del tejido social, en qué componente iría, con qué dependencias se están vinculando, podrían vincularse, qué acciones se están realizando, qué acciones podrían realizar, y si están implementando estas perspectivas, la de género, juventudes, pertinencia cultural, derechos humanos, ¿no? Si se hizo a partir de la participación de la comunidad, si no, cuáles podríamos generar a partir de la participación comunitaria, cómo podríamos fomentar la participación comunitaria. Y si hicimos un diagnóstico, si también nuestras acciones tuvieron una preimplementación, una implementación, si allá hay posibilidad, ¿no? Sobre todo los municipios que están cerrando, de qué acciones o qué procesos tienen esta posibilidad o están en la etapa de sostenibilidad,
si evaluamos, si no evaluamos, qué habría que evaluar, qué habría que modificar, ¿no? Un poco, pues la idea es que pudieran conocer nuestra propuesta, pero que pudieran a lo mejor ir enmarcando lo que ustedes ya hacen en esta propuesta de gobierno. Bien, pues yo voy cerrando hasta aquí. Más bien me gustaría leerles si hubiera algún comentario, alguna duda, alguna aportación, si les suena esta información que les di, si no les suena, si creen que en su localidad podrían aplicarla o si ya la están aplicando en una de esas, ¿no? Pues, por ahí hay alguien que quiera compartir. Puede escribirlo en el chat. Y en tanto, bueno, pues yo voy cerrando. Gracias. Agradecemos mucho la exposición por parte de la doctora Ana Lilia Salazar Zarco. Estuvo sumamente interesante, doctora, y tenemos muchos mensajes felicitándola acerca de esta capacitación. Y aquí hay una inquietud sobre cómo se podría implementar esta información. Sí, bueno, ahora institucionalmente, pues con el tema de la transición, ya sabemos muy bien hacia dónde va a tomar, ¿no? Camino, particularmente nuestra dirección, pero lo que sí creo es que en realidad la metodología que les decía que acabo de presentarles, incluso estoy casi segura que en algunos espacios ya se está haciendo, a lo mejor no con estos nombres, no con esta claridad, ¿no? Del proceso, pero creo que se está haciendo. Entonces yo, incluso antes de preguntarme cómo podríamos implementarla, revisaría, compañeros, compañeras de la administración pública, municipal y estatal, más bien qué estamos haciendo, qué ya estamos haciendo y cómo lo hemos venido haciendo, ¿no? O sea, para no empezar como algo de nuevo, más bien revisemos dónde estamos paradas. ¿Qué acciones tengo? Creo que en alguna de las sesiones anteriores hacemos este ejercicio, ¿verdad? De revisar qué acciones tenemos ya como estrategia de prevención social del delito. Yo les invitaría a que volvamos a revisar esa información, qué acciones ya estamos haciendo y que podamos colocarla justamente en esta, ¿no? Hacer una tablita, una matriz, a ver, esta actividad que estoy haciendo, con quién la estoy haciendo solo, lo estoy haciendo con gobierno estatal, con gobierno federal. Si no la estoy haciendo con ninguna instancia, podría hacerla con alguna instancia o podría sumar más instancias federales y estatales para que apoyen, acompañen mi proceso. Lo hice a partir de un diagnóstico o a lo mejor podría empezar con un diagnóstico, ¿no? Yo creo que ya hacia octubre, hacia noviembre, ¿no? En esta dirección habría más claridad de cómo podríamos continuar estos procesos y a nosotros también hacerles la invitación, ¿no? A que se comunicaran con las autoridades correspondientes hacia octubre, noviembre, para ver los municipios, las instituciones interesadas, pues ver, poder ver cómo podemos pues vincularnos, ¿no? Generar enlaces y acompañarnos en estos procesos. Yo diría eso, ¿no? Pero creo que sí es importante y reitero que revisemos lo que ya estamos haciendo para no partir de cero, ¿no? Porque creo que hay mucho trabajo que se podría rescatar y más bien partir de eso. Muchísimas gracias, doctora Ana Lilia. También por acá parecido, hay una inquietud sobre si atiende consultas de población abierta y en su caso, cómo se puede hacer el procedimiento para realizar esta asesoría. Hemos estado trabajando más bien a nivel de municipios, ¿no? O sea, a nivel de administración pública, digo, creo que también es parte como de los marcos institucionales y de funciones de la Dirección General de Prevención Social del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social. Igual, o sea, podrían escribirnos a la dirección y si en caso de que no tengamos atribuciones
para el acompañamiento, tal vez podríamos generar alguna vinculación con alguna institución o con alguna organización de sociedad civil o incluso con la academia misma que pudiera también pues generar un proceso de asesoría muy puntual y a lo mejor respondiendo realmente a las necesidades, ¿no? De cada una de las solicitudes. Entonces, o sea, no me comprometo, no quiero comprometer, pero sí podríamos generar pues estas otras vinculaciones y el tema es, vamos resolviendo vamos revisando, ¿no? Las solicitudes y vamos resolviendo a partir de cada necesidad de cada solicitud. Muchas gracias, doctora Ana Lilia, por darle puntual respuesta a las inquietudes que hemos logrado identificar de parte de nuestros participantes. Licenciada Marina, no sé si guste dar algunos comentarios adicionales. Sí, Leti, muchísimas gracias. Pues antes que nada agradecer a la doctora Ana Lilia Salazar por esta exposición con este tema, Fases para la reconstrucción del tejido social y vinculación interinstitucional, que sin duda va a ser de mucha utilidad para quienes nos están escuchando y nos están acompañando en la sesión, porque ya en la siguiente sesión que los invitamos será el 11 de septiembre y el tema con el que cerramos este seminario es el de políticas públicas y con enfoque de reconstrucción del tejido social, de tal suerte que ya con la siguiente sesión vamos a redondear todo lo que la doctora nos ha venido explicando, ilustrando en cada una de las sesiones. Y claro que para implementar acciones y estos programas integrales que nos mencionan para atender las causas estructurales que fragmentan el tejido social en las comunidades, pues sí requiere de mucha organización, de planeación, como lo dijo la doctora. Son etapas, sobre todo las del diagnóstico y las de la implementación, pues sin duda requieren de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho compromiso, pero sin duda los resultados que podrán salir de estos trabajos, pues bueno, será en beneficio de la población y de todos. Así que bien vale la pena, ahora que les hagamos llegar la presentación de la doctora, pues que la vuelvan a ver, que la revisen. Y pues la doctora también está a la orden por cualquier duda que pueda surgir. Ella nos ha dado también ya en las sesiones su correo, así que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección de Prevención del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social, estarán en comunicación, en contacto, pues para quien se interese en implementar estas acciones o programas. Pues aquí está la doctora a la orden y en la siguiente sesión sin duda también ya cerramos en cuanto a las políticas públicas. Así que doctora, muchísimas gracias y a nombre de nuestro coordinador, del licenciado Ignacio Valle Fernández, titular del INAFED, de la Secretaría de Gobernación, les damos las gracias por su atención y por habernos acompañado en esta sesión. Y doctora Ana Lilia, a través tuyo también y a nombre de nuestro titular, un saludo al maestro Héctor Humberto Miranda Anzá por esta colaboración con el INAFED para llevar a cabo este seminario. Que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.